También desde la mañana, con información, con, bueno, y toda la compañía que hacemos desde la radio. Y arrancamos este programa con invitado en el estudio. Está con nosotros Ezequiel Sicardi, para quienes son oyentes también de la tarde, seguramente el nombre les va a sonar conocido porque tuvo una charla muy interesante con el Dani D'Ambrosio, con nuestros compañeros en la tarde. Él es piloto y consultor aeronáutico, pero además es el proveedor de material para el trazado nuevo que se está haciendo, la ampliación del metro tranvía en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Un placer estar con ustedes. Un lujo, ¿eh? Mendoza Bueno. siempre creciendo. Lo del tranvía es una apuesta importante de la ciudad, ¿eh? Amamos el metro tranvía, los mendocinos. El que lo puede usar realmente lo aprovecha al máximo. Analicemos a nivel técnico lo que es un tranvía. El tranvía es un tren ligero, así le dicen los españoles. Lo que hace el tranvía, como todo tren, es prácticamente no dañar la vía. Vos, la infraestructura que le pones al tranvía, que es la vía, va a durar mucho tiempo en Mendoza. Si vos mantenés muy bien el perfilado de la rueda, que el contacto del riel con la rueda sea preciso, eso dura años. Es mucho menos es mucho menos costoso. Oneroso. Oneroso. Es mucho menos oneroso una vía tranviaria que, por ejemplo, mantener una capa asfáltica de una calle donde pasan 200 ómnibus por día. O sea, el daño que le hace la rueda al riel es mínimo comparado con lo que hace una rueda neumática sobre el asfalto. ¿Eso lo hace más seguro también como transporte? Mucho más seguro, porque no nos olvidemos que el tranvía está sobre una vía. Claro. El tranvía no sale de donde está, entonces se reduce mucho la incidencia de la idoneidad o de la intención del conductor, ¿no? Y ya va pasando muchas veces, no en el caso de los tranvías, porque los tranvías conviven con el trazado vehicular, pero ya pasa que hay líneas de metro, como la línea 3 y 6 del metro de Santiago de Chile, que ya son automáticas. Son como un tren de un aeropuerto, pero que es grande y que transporta pasajeros. Claro. ¿Es lo mismo un tren de ligero que las características de las vías y del mantenimiento y de la durabilidad de un tren de carga, por ejemplo? El tren de carga, la diferencia que tiene es que tiene muchas más toneladas por eje, pero el concepto es el mismo. Lo que vas a hacer con un tren de carga es poner rieles más duros, más grandes que un tranvía, porque estás transportando mucho más carga, y las ruedas también son más duras. Entonces el contacto de un acero duro con un riel duro hace que vos puedas transportar más toneladas por eje. Y ahí también el tema tren le gana al camión siempre. Consideremos que una sola locomotora, chicos, equivale a 200 camiones en la ruta, en toneladas. Ahora, es increíble lo que pasó en este país, ¿no? Que de pronto desaparecieron los trenes. Ha quedado un tren de carga, pero digamos, es excepcional comparado con otras épocas. Agarren sus carilinas, sus pañuelos y escuchen esto. Nos ponemos a llorar. Argentina llegó a tener 60.000 kilómetros de vías férreas. Hoy a duras penas tenemos 10.000. Fíjense ustedes cómo a lo largo de los años fuimos perdiendo algo tan maravilloso como el tren, no solamente por lo nostálgico, por lo eficiente que es, sino por lo tremendamente económico que es. Claro. Cada vez que yo veo un accidente donde hay un camión involucrado, que son muchos lamentablemente, pienso, ¿qué hubiese pasado si esa carga sobre ese camión estaba arriba de un riel? Y el riel no le quita trabajo al camión. Fíjense ustedes que en Europa, uno que recorre Europa, yo muy seguido Europa, en Europa hay camiones por todas las rutas. Todas las rutas están plagadas de camiones. Pero el camión europeo no hace la larga distancia. Claro. Un camionero no va a hacer 2.000 kilómetros como hace un camionero argentino que se queda dormido. Y que se quedan dormidos. Somos humanos, necesitamos descanso. En la aviación pasa lo mismo. En la aviación, la reglamentación que habla de descansos es muy exigente. Vos salís a volar, te venciste porque una escala demoró 2 horas por meteorología y el avión no vuela. Toda la tripulación se va a un hotel porque no puede salir a volar cansada. No pasa eso con los camiones, lamentablemente. Claro. El camionero sale, el patrón le dice, señor, usted tiene que llegar a destino, y se quedan dormidos, lamentablemente. Bueno, y con el tema trenes, digo, siempre nos quedó la duda de por qué en este país a los trenes se los eliminó del mapa, ¿no? Digo, evidentemente hubo incapacidad para entender los números, solamente se hablaba de pérdida, digo, realmente. ¿Y el tren trasandino que dejamos morir definitivamente?
Bueno, el tren trasandino, sí, ese sí, es una traza que demanda mucho mantenimiento. Es una traza increíble a nivel ingeniería porque fue una traza diseñada en 1880. Se tardó 30 años en inaugurarse. Realmente se consiguió dominar a esa tremenda geografía que es la cordillera de los Andes, y se hizo a pico y pala. Fueron 30 años de trabajo. Se trajeron de Inglaterra puentes enteros que están ahí todavía en pie, que ni siquiera tienen puntos de óxido. Parece mentira los ingleses cómo ya pensaban en tecnologías anticorrosivas en 1880. Y ese sí, es un tren que demandaba mucho mantenimiento, muchos aludes. La traza no era la indicada para lo que es la realidad de hoy. Hoy a un tren de estas características lo haces con mucho viaducto. El Transandino no tenía tanto viaducto, iba básicamente bordeando la cordillera y nada más. Exacto. Hoy un tren de esta característica, como podemos compararlo con el tren suizo, es un tren que tiene mucho viaducto y mucho túnel. Claro. Los suizos tienen una geografía igual a la de Mendoza, pero en dimensiones que todo un país es montañoso. Y tienen trenes que cruzan todo el país, pero con mucha inversión, que es el viaducto, para hacer que la vía sea lo más recta posible, y túneles. Claro, porque además no solamente pensamos en nieve, sino también pensamos en derrumbes, en desprendimientos, ¿no? Y todo esto. Hay trazas, en algunas trazas que todavía se ve, las vías aquí en Mendoza, y que le pasa tan cerquita a la montaña, y hay pedazos de piedra enormes sobre las vías. Es increíble. Constantemente que pasaba hoy eso. No podría funcionar. No, es imposible. Reactivar esa línea, consideremos que es como reactivar un Renault 12. Así decir. Lo vas a reactivar, es un coche precioso, pero es un coche viejo. Claro. La traza del Transandino es una traza vieja comparada con la realidad de hoy. Lo que se merece la conectividad ferroviaria entre Argentina y Chile es un túnel a baja altura, que no cierre nunca, que no le afecte las nevadas, porque consideremos que, como ocurre con el Paso de los Libertadores, que cierra varios meses por año, fruto de las nevadas, porque está a 3.000 y pico de metros de altitud. Bueno, tendría que ser un túnel mucho más bajo, que permita estar abierto. Siempre se ha hablado del túnel baja altura, pero bueno, nunca se avanzó. Es que nunca los gobiernos se ponen de acuerdo, ¿no? La realidad es esa. Pero no se ponen de acuerdo para la apertura y cierre del túnel, imagínate para construir uno de baja altura. Tommy, ¿querías hacer pregunta? Me meto. Ezequiel, quería consultarte si es que se puede comenzar a ver a los trenes, por lo menos aquí, también como una actividad de ocio o de disfrute, más que como una vía de transitabilidad, porque uno se pone a pensar en el tren de las nubes en el norte, o el nuevo tren que hace poco se terminó inaugurando allí en Chile, que va desde los Andes a Santiago, y lo utilizan más como una actividad quizá para disfrutar el viaje que como una vía de transporte en sí. ¿Lo podés pensar así vos, o sentís que es tan solo una vía que nos ayuda a transportarnos de un lugar a otro? No, coincido con vos, el tren es una adicción para mucha gente. El ejemplo lo tenemos en la trochita, que sigue funcionando con una trocha muy angostita, 914 milímetros. El otro ejemplo que tenemos reciente es la inauguración del tren solar de Jujuy. El tren solar de Jujuy es un trencito traído de China, solar, realmente solar, no requiere ninguna electrificación, no se hizo catenaria, el tren es autosuficiente con energía solar y va lleno, ¿eh? Y el pasaje no es barato, nos tenemos que meter en internet y ver cuánto cuesta, pero no es barato subirse ese trencito, dar una vuelta. Es una traza de unos 20 kilómetros o 30 kilómetros, se renovó una vía existente, quedó muy bien la vía y está lleno. Y ni hablar del tren a las nubes, ¿no? Claro, el tren a las nubes utiliza una traza que es el ramal C14 del Belgrano Cargas, donde pasan pasajeros, y hay un maravilloso viaducto metálico que es el viaducto de la pólvora o algo así, creo que se llama, que es el viaducto típico de la foto del tren de las nubes, donde la gente, como el tren no tiene aire acondicionado, es una formación abierta y perfecta para los fanáticos ferroviarios, a lo que se le llama ferrucas. Esos ferrucas se vuelven locos, porque el tren inclusive para en la curva que hace el viaducto ese y la gente se saca 200 millones de fotos. ¿No? El tren convoca a mucha gente. No, y además decíamos en una charla previa que tuvimos un ratito, que además provoca además una gran nostalgia. Porque imagínate de Mendoza a Buenos Aires, si le habrá viajado la gente en tren, por ejemplo, ida y vuelta. Y cuando en el gobierno de Alberto Fernández, que se recuperó un poco el tren, que se demoraba muchísimo. Pero ¿sabes la cantidad de gente que lo utilizó en ese tiempo?
porque hay una nostalgia también. Ahora, quiero volver al Metrotranvía porque, bueno, tenés mucha información, lo que sos proveedor, y la pregunta es si vos sabés si hay fecha de inauguración o de término de obra En principio están planeando en noviembre. de este 2026. Sí, sí, pero tengamos en cuenta que hay muchos productos de importación. Ujú, Los productos ferroviarios en Argentina no se fabrican. claro. Muy poca cosa se fabrica en Argentina. Ajá. Todo es de importación. Y sí. En la década del 90, en la época de Menem, Somisa, que era la acería de San Nicolás, se transformó en Techin, comprada por Techin, en lo que es hoy Siderar, y se optó por dejar de laminar rieles. Y Lo sí. mismo ocurrió en Brasil. Hoy América del Sur es importadora de rieles. Y todos los productos ferroviarios hoy son de importación. Y hay varios productos de este proyecto del Metro Tranvía que vienen de importación, que están en camino y dependemos mucho de la logística marítima Ujú. para que todo llegue a término. Si llega a término, en noviembre está inaugurado. Bien. Y hablamos de la traza completa, desde aeropuerto hasta Luján, o la parte de Luján de Cuyo. Correcto. Todo. Se está haciendo un trabajo en conjunto. Ajá. El proyecto es ese, Ajá. para ambos destinos, ¿no? Bien. Y va a ser maravilloso para Mendoza. Sí. Mendoza va a ser pionera. Va a tener un contacto ferroviario con el aeropuerto, cosa que existe en muchas capitales, y no tantas capitales, sino en muchas ciudades europeas, ¿no? Ujú. Recientemente estuve en la ciudad de Bordeos y se inauguró el tranvía al aeropuerto de Bordeos hace pocos años. Ajá. No existía el aeropuerto, y el tranvía al aeropuerto. Iba lleno. Pero sí. Y yo me subo feliz de la vida. Y te digo, hoy acá el Metrotranvía va lleno a toda hora, ¿eh? Sí, Es una demanda impresionante. Pero es que es y una además, realidad que te da una facilidad, como lo decías vos, Sí. Cheli, al comienzo de la nota, que es impresionante. En 15 minutos estás desde el centro hasta Gutiérrez, que es donde termina el recorrido. y además con la transformación del transporte público pasajero, que en lo personal no he sido beneficiada, pero en general, por ejemplo, hay colectivos que vienen de Junín, del departamento de Junín, a la estación del Metro Tranvía directamente. O sea que la gente en Junín se toma un micro por 1.400 pesos y hace transbordo en el Metro Tranvía 45 minutos después. Digo, está muy bien pensado. Uno que vivió en Europa muchos años y que no necesitó el coche para absolutamente nada, te das cuenta que el transporte público es fundamental. calidad de vida. Sí, No tener que tocar tu coche para ir a trabajar o moverte o lo que sea, sí. es calidad de vida. Yo conduje muchos años y llegué a conducir 40.000 kilómetros por año por trabajo. Y no tocar el coche para mí es un Ujú. privilegio. Y viví en España muchos años y no tuve coche, no lo necesité. Claro. Volé mucho y me iba al aeropuerto en subte, en Madrid. Y todo transporte así, de estas características, masivo, le hace un bien a la ciudad muchísimo. Sí. Imaginémonos que, calculemos, ¿cuántas personas entran en el metro tranvía apretujadas o no tan apretujadas? 200 personas más o menos. Y son duplas. Ujú. Son duplas, Sí. no es un tranvía demasiado grande. No, pero no, fíjense no. que es suficiente como para librarnos de un buen número de coches, Sí. de gente que Sí, lo sí. necesita para un motivo usarlo Sí. y que lo dejó en su casa. Y un coche que no se usa una pequeña cuota menos de embotellamiento, de contaminación. El tranvía es eléctrico, no te Ujú. tira una gota de humo. Ujú. Y es un motor menos de 4 cilindros que está Sí. quemando un combustible en la atmósfera, ¿no? Además, o sea, siempre gana el tranvía. Evidentemente, sí le hace falta muchísima transformación al colectivo, al transporte en colectivo en Mendoza. Hay muchas deudas pendientes, digo, pero cuando se empiecen en el caso de que realmente se modifiquen algunos recorridos y la calidad de los colectivos, que por ahora han empezado un poco con la renovación, esto de dejar tu vehículo particular, no solamente por una cuestión de estrés, por no manejar, sino además el costo. Digo, hoy mover un vehículo en nuestra provincia, en nuestro país, implica desgaste, carísimo el mantenimiento, y ni hablar del combustible, ¿no? Digo, que permanentemente va aumentando. Entonces, es una alternativa necesaria la del transporte público de pasajeros y la combinación en este caso. El transporte público siempre va a ser una decisión política, ¿no? Es el ministro de Transporte el que tome decisiones y que sepa reunirse de gente idónea, ¿no? Acá nosotros estamos hablando como usuarios. Y yo como un simple proveedor de insumos ferroviarios. Pero son los especialistas en transporte los que analizan, los que dicen, bueno, señores, tomo esta decisión para dejar la ciudad lo más limpia posible, lo menos contaminada posible.
son ellos los que tienen que tomar esas decisiones, ¿no? El costo, lo que significa la inversión en un transporte como en el caso del metro tranvía, digo, realmente es un costo que en algún momento se recupera, no se recupera, pero es eficiente para otras cosas. Mira, en general los cálculos que se hacen para el transporte no son para recuperar nada, son para darle calidad de vida a la gente. El AVE, el famoso alta velocidad español, es deficitario, pero hace que miles de personas lleguen en 3 horas de Madrid a Barcelona, claro, o de Madrid a Valencia, y en 15 minutos antes de la salida del tren estás en la terminal de Atocha o en Chamartín, en Madrid, subiéndote al tren. Y no estás 2 horas antes como en un aeropuerto. Claro. Y la gente opta por el tren. Y es más caro que un avión, ¿eh? Uh-huh. Dependiendo del momento en el que compras un pasaje, de Barcelona a Madrid cuesta el doble que ir en avión. Uh-huh. Pero llegaste de Puerta de Atocha, que está en el centro de Madrid, como si fuese Retiro en Buenos Aires, o como si fuese Mendoza Central, cuando existía Mendoza Central, al centro de Barcelona. Entonces, la ecuación de tiempo es lo que realmente el político tiene que entender, ¿no? O sea, no siempre son números solamente los que hay que ver. No, no solamente eso. Esto es una cuestión de calidad de vida de la población, ¿no? Claro. Ezequiel, la última por mi parte, sé que ya estamos cerca de las noticias, pero la idea del metro tranvía es que sea como una especie de metro que tiene distintas ramas, distintos ramales que se cruzan en algún punto, ¿o es el mismo que va a girar por todos lados? Básicamente el tranvía está aprovechando la traza del San Martín, ¿no? Exactamente. En gran parte. Eso me parece fenomenal. Ya que no existe un tren que vuelva a Mendoza, utilicemos eso. Se autorizaron muchos terraplenes. La verdad que sí, fue inteligente la idea de aprovechar todo eso. Va a depender de la voluntad de los políticos y hacia dónde avanza la ciudad, ¿no? Bien. Analicemos que la decisión de un punto en particular de un transporte público está también en definir qué querés para ese punto de la ciudad, ¿no? Yo volví de Santiago de Chile esta madrugada. La línea 3 y 6, que son las automáticas, una llega a una ciudad llamada Quilicura, está a 20 kilómetros del centro de Santiago de Chile, y básicamente no hay nada en este momento, realmente hay poca cosa. Es un centro industrial, hay un poco de vida. Aquí nosotros la conocemos mucho porque tiene los outlets, donde vamos a comprar mucho. Claro. Bueno, esa estación está en la plaza de Quilicura, y yo estoy seguro que con esa estación ahí, que la hicieron sobredimensionada, está realmente sobredimensionada, debe tener por lo menos, chicos, 20 molinetes. 20 molinetes. Esa estación está diseñada para hacer crecer esa localidad. Claro. Y va a crecer. Claro. Y va a crecer porque llegás ahí en 15 minutos, 20 minutos en un tren con aire acondicionado, automático, y que sabés que llegás, siempre. En el caso contrario, aquí desaparecieron pueblos cuando se barraron los trenes, ¿no? Digo, se eliminaron. Bueno, la verdad, un placer poder charlar con vos. Sé que nos quedó pendiente, el Dani de Ambrosio se fue entusiasmado y dice porque vamos a hablar de aviones, bueno, pero no siempre. Claro, pero me parecía interesante poder hablar de trenes, de este metro tranvía que hemos adoptado los mendocinos y que no queremos que se vaya y que evidentemente ha llegado para quedarse, ¿no? Digo, para crecer. Los pilotos amamos los trenes. Mirá, ¿viste? Y pasa mucho, ¿eh? Tengo amigos que son pilotos que vienen conmigo a recorrer trenes en mi trabajo ferroviario. Ajá. A recorrer el subte de Buenos Aires, me hablan todo el tiempo, Sicardi, ¿qué pasa con este tren, con esto, con lo otro? En las redes estoy en Fly Sicardi, si me quieren seguir ahí, hablo mucho de aviones, en Instagram me encuentran como Fly Sicardi. Piloto de avión de combate de incendios. Correcto, mi actividad es en el combate de incendio forestal, yo soy agente comercial de 2 empresas, una muy grande que se llama Ten Tanker, que opera es el avión más grande del mercado, que es el DC-10, y otra que opera la mayor flota de un avión que se llama Fireboss, que es un avión que hace acuatizajes, que se utilizan en combate temprano, ¿no? Hemos visto videos maravillosos de ese avión, impresionante. Última pregunta, ¿cuántos aviones para combatir el incendio tiene Argentina? Y en la última temporada se contrataron entre aviones y helicópteros unas 15 a 20 unidades, mientras que en Chile todos los años están entre 70 y 75. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un placer, Ezequiel Sicardi. Buenos vuelos para todos, como decimos los pilotos. Gracias. Voy llegando al sol.